¿Qué es y en qué se basa esta terapia de MDR? El MDR se basa en movimientos oculares, como un masajito del cerebro, y lo que haces es acceder al inconsciente, que es donde está absolutamente todo. El qué hacemos, por qué lo hacemos, qué sentimos. Es como no hacer la digestión sobre alguna situación que viviste. ¿Consideras que tras la pandemia ha habido un declive en la salud mental? Hubo personas en situaciones tremendamente dañinas con su maltratador, pérdidas de trabajo, negocios en quiebra. Los ingresados en la primera etapa, sobre todo de pandemia, estuvieron muy traumatizados. Recuerdo uno que tenía el pilotito de la tele en su cabeza continuamente. O sea, tenía alucinaciones. Esa persona ha muerto sola. Y tú como familiar no has podido hacer nada ahí. Hay mucha reticencia hacia ir a terapia psicológica. Dinos, Ana, ¿la psicología es una ciencia? Sí, la psicología es una ciencia. Obvio, ha habido personas con malas experiencias, igual que ir al dentista y seguimos yendo, y ahí no demonizamos. ¿Qué es la inteligencia emocional? Pues es esa capacidad de verte, de entenderte, de leerte y a la vez de gestionarte. Está la creencia esta que odio de como yo lo siento, lo lanzo y me quedo bien a gusto. Pero yo sé que creo que hay personas que realmente piensan que no necesitan ir a terapia porque a lo mejor se consideran felices. Es que vivimos en Jumanji. O sea, yo no creo que haya aquí en este mundo absolutamente nadie absolutamente sano. ¿Y qué nos dirías sobre el burnout? O estar más quemado que la moto de un hippie. ¿Cómo es el libro este de El Club de las 5 de la mañana? No lo he leído. ¿No lo leas? El burnout es... Bienvenidos y bienvenidas a Zen Vibes. Hoy tenemos el episodio 8 de nuestro podcast y estoy feliz porque está con nosotros Ana Rizzo. Ella es psicóloga clínica especializada en terapia EMDR y nos va a contar un montón de cosas interesantes. Bienvenida, Ana, ¿qué tal? Muchas gracias. Estaba deseando venir a hablar contigo. Sí, nosotros también. Qué guay. Oye, antes de nada, bueno, para que la gente te conozca, cuéntanos quién eres, de dónde vienes y qué te condujo a estudiar la carrera de psicología. Pues soy Ana. Bueno, mi familia me llama Ana Belén, pero en realidad toda mi gente me llama Ani. Soy de Elda, de un pueblito a un año de aquí. A una horita, ¿no? A una horita de aquí. Y me llevó a estudiar psicología un poco la situación familiar que viví. A los 7 años, bueno, antes de mis 7 años, mi vida era muy normal. Tenía una infancia feliz, pero mis padres se divorciaron y digamos que la situación no se llevó de la mejor de las maneras. Entonces, de repente me encontré con adultos que no estaban siendo adultos y eso me llevó a pensar que igual la psicología podía salvarme a mí y a mi familia. ¿Y dónde estudiaste psicología? ¿Aquí en Alicante? En Elche, en la UMH. Ah, muy bien, muy bien. Sí. ¿Y qué te condujo a estudiar lo que es la especialización de MDR? Pues la conocí en la universidad en un máster, nos estuvieron hablando de ello y me pareció súper interesante lo que nos contaron, pero cuando me puse a mirar precios, era carísimo en aquel momento, no podía estudiarlo y ahí quedó. Y cuando ya me vine a vivir aquí, empecé a trabajar en una clínica y la chica, Elena, la chica que lleva el centro, me dijo: yo no te voy a obligar a que utilices esta técnica, pero para mí no existe otra mejor. Eso me llevó a mucha curiosidad y recordé aquello de la universidad y entonces decidí ir yo misma a terapia, MDR. Empecé un proceso y vi lo potente que era, la capacidad que tenía esa técnica de no ser tan intrusiva y a la vez pues recuperar muchas heridas o muchos dolores internos, sanarlos, y entendí que sí o sí tenía que estudiarlo. De hecho, no entendía cómo antes había podido ayudar a otras personas sin esa técnica. Porque son 3 años, ¿no?, de especialización, no son... o 3 niveles, quiero decir, Son ¿no? 3 niveles, bueno, o es que dos. depende Es que de dónde no lo estudies, lo sé. pero suelen ser 2 niveles, nivel 1, nivel 2. Luego está las especializaciones, que no te las acabas, son infinitas, ahí de todas las temáticas. Y para que, bueno, sepamos qué es la MDR, qué es y en qué se basa esta terapia de MDR. El MDR se basa en movimientos oculares
que son muy similares a los que pasan en la fase REM del sueño. Y normalmente lo que se utiliza son los dedos, vas haciendo así con los dedos. Yo utilizo más bien las manos, doy golpecitos en las manos o en las piernas, depende un poco de la persona. A mí, por ejemplo, las manos me marean. Y lo que haces es acceder con estos movimientos oculares, es como un masajito del cerebro, y lo que haces es acceder al inconsciente, que es donde está absolutamente todo, el qué hacemos, por qué lo hacemos, qué sentimos, y a partir de ahí puedes trabajar. Entonces, digamos que MDR trabaja redes neuronales de recuerdos en los que queda marcado, por ejemplo, situaciones traumáticas, con pensamientos, creencias, imágenes, sensaciones físicas, y eso se queda como un paquetito. Y cada vez que en tu día a día hay algo que te resuena con aquello, te vuelve a activar todo. Las imágenes, las sensaciones corporales. Es como no hacer la digestión, ¿no? Sí. sobre alguna situación que viviste. Qué interesante. Bueno, es que yo he estado con MDR y, o sea, me lo han hecho a mí y la verdad es que es súper potente. Dinos qué beneficios qué beneficios tiene esta terapia y por qué es tan eficaz. Para mí el beneficio principal es que no es tan intrusivo como el solo hablar. Porque, por ejemplo, en casos de abusos, de violaciones, tener la persona tener que rememorar una y otra vez lo que vivió, claro, es muy doloroso, es muy traumático. Entonces con MDR no hace falta hablar. Simplemente se trabajan imágenes o se trabajan sensaciones. Y se va desensibilizando el dolor, se va como alejando esa imagen que no sale de tu cabeza. Eso por un lado. Por otro lado, la capacidad que tiene esta técnica de eliminar, instalar recursos, eliminar dolores, heridas, instalar recursos, potenciar partes de ti que están tan escondidas en el inconsciente que no eres capaz de encontrarlas. Muchas veces en consulta el paciente te dice todo el tiempo, no lo sé. ¿Por qué te sientes así? No lo sé. ¿Hay algo en tu vida que creas que te está afectando? No lo sé. Y con MDR enseguida llegas al entender. Te dicen, vale, ya sé, es esto, lo otro y lo de más allá. Yo es que creo, por ejemplo, cuando he estado en terapia de MDR, yo me he sentido como si me abriesen el cerebro y me arreglasen, ¿sabes? Como si me ajustasen ciertas piezas que hiciesen que me sintiese mejor. No sé, o sea, no es como una terapia al uso, ¿no? Que ahora hablaremos también de otro tipo de terapias, sino como si en este caso me trabajasen directamente el cerebro, como si fueses al taller. Sí. No sé, es como una sensación que realmente cada uno lo vivirá de una forma diferente, pero por lo menos yo lo siento así. Sí, es que nuestro cerebro es como un ordenador. El consciente, cuando tú dices la Noelia verdadera piensa, eso es un 5% de actividad cerebral. Nada. El 95% es el inconsciente y es una programación automática. Esa programación se basa en aprendizajes subjetivos, ¿vale? Porque cada uno lo viviríamos de una manera y eso provoca unas creencias. ¿Qué pasa? Que si tú trabajas solo a nivel consciente, esto es como leer un libro de autoayuda, ¿no? Que dices, ay, pues sí que es verdad, qué interesante, sí que es cierto. ¿Qué voy a merendar hoy? Porque realmente no has trabajado el inconsciente. Entonces con MDR lo que haces es como trabajar la programación del ordenador. Sí. A veces pasa que en un ordenador lo enciendes y directamente se te activa Word y tú no quieres que se active Word. Entonces configuras para que eso no suceda. Claro. Pues es algo así. Sí, yo lo veo súper eficaz y de hecho cuando contacté contigo es porque es que de verdad me parece una terapia que es brutal. Es cierto que los traumas, que ahora también hablaremos de esto, menguan o incluso llegan a desaparecer, ¿no? O sea, como que la visión que tienes del recuerdo se borra, ¿no? Se hace como más... Y puedes cambiar la narrativa. Eso es. Porque muchas veces sobre algo que hemos vivido tenemos una creencia que no es cierta. Estoy acordando de un caso de una chica que sentía mucho miedo al abandono. Y su primer abandono que ella sentía
fue que su madre tenía una tienda enfrente de un parque. Y normalmente la madre cerraba la tienda, llamaba a la niña y entonces cerraban juntas la tienda. Ese día, por lo que fuese, la madre primero cerró la tienda y luego fue a por ella. En el momento en que la niña estaba viendo cómo cerraba la tienda, pensó que se iba sin ella. Ay. Es totalmente subjetivo, no es real que nadie la estuviese abandonando, pero se quedó una marca de abandono. Esa marca de abandono le creó un estado de inseguridad, de tengo que controlar dónde están las personas que me cuidan, no se vayan a ir. Claro. Y vas creciendo con ello. Y en la adultez le pasaba mucho con las parejas, por ejemplo, que necesitaban mucho controlar dónde estaban, dónde no estaban. Y en realidad venía de algo absolutamente subjetivo y que no era real. Fíjate, cómo es la mente, cómo somos, ¿no? Es que me acabas de dejar, porque al final es verdad que pequeños episodios de nuestra vida nos condicionan mucho en el día a día ya de adultos, ¿no? Y que al final creamos una serie de patrones o una forma de vivir en la que podría ser muchísimo mejor si realmente tuviésemos estos recursos para poder mejorar, ¿no? Qué guay, qué interesante. Y te quería preguntar, cuando estás en terapia de MDR, ¿lo puedes alternar con otro tipo de terapias, como por ejemplo, no sé, la cognitivo-conductual? Sí, de hecho es que no se pueden separar, porque lo que, por lo menos en España, lo que estudiamos en la universidad es cognitivo-conductual. Ajá. Lo cognitivo-conductual es como aquello que se pudo demostrar cuando nos pidieron a los psicólogos ser ciencia, ¿no? Demostrar que podíamos ser ciencia. Entonces, cognitivo-conductual lo estudiamos en la universidad y sí que es verdad que tiene mucho potencial también. Nos lleva como muchas herramientas, se basa mucho en pienso, siento, actúo, pero seguimos hablando del 5% de consciencia. El por qué pienso, por qué siento y por qué actúo es inconsciente en realidad. Entonces, casi todos los psicólogos estudiamos cognitivo-conductual, pero luego nos especializamos en cualquier otra corriente, incluso en varias. O sea que entiendo que si, por ejemplo, vas a terapia, el psicólogo o psicóloga determinará si hay determinadas cosas que se trabajarán con MDR y otras que a lo mejor se trabajarán de forma cognitivo-conductual, ¿no? U otras terapias, ¿no? Exacto. Vamos, que al final... Vais variando. Vamos variando y eso no se nota en la sesión. O sea, nosotros tenemos en la cabeza pues todas las herramientas y vas tirando de una y de otra. Claro. Hay personas con las que no se puede hacer MDR. O que se puede hacer, pero 2 meses después de haber trabajado ciertas cosas. Claro. Hay personas que les encanta el trabajo cognitivo-conductual de irse a casa y hacer deberes. Hay otras personas que odian absolutamente eso. Claro. Entonces tienes que ver un poco qué tienes delante y qué herramientas usar. Pasa mucho en el caso, por ejemplo, de hombres que no les enseñaron a ver sus emociones, a leerse, que en consulta necesitamos técnicas proyectivas porque no saben. Claro. No saben mirarse, no saben ver qué sienten, qué no sienten y por qué les pasa. Entonces las técnicas proyectivas les ayuda a través de imágenes, dibujos, cartas, muñecos, expresarse. Entonces, tienes que ir. Claro, yo creo que tienes que tener un maletín con un montón de herramientas porque con un martillo no lo haces todo. No, claro. Qué interesante. Y cuéntanos un poquito qué es qué es terapia cognitivo-conductual para que la gente conozca en profundidad. Pues es, bueno, hubo un momento en la historia en la que todo lo que no fuese comprobable, científicamente comprobable, empíricamente comprobable, no era brujería. Ajá. Entonces los psicólogos en realidad venimos de los filósofos y bueno, se hizo un esfuerzo tremendo por poder demostrar eficacias, por poder demostrar que con cierta técnica la persona cambiaba su actitud. Entonces la terapia cognitivo-conductual se basa en un poco en el hoy. ¿Por qué me comporto así? ¿O por qué me siento así? Y herramientas para que no me suceda. Sin tocar el inconsciente, sin tocar la base.
imagínate que nuestra psique fuese un iceberg. Ujú. El cognitivo-conductual se centra en la parte de arriba del iceberg. Vale. No porque sea mala técnica, No, sino no, sí, porque sí. es lo único que se podía demostrar. A día de hoy se pueden demostrar una barbaridad de técnicas y de otras metodologías. Ujú. Entonces, es muy buena para, por ejemplo, trastornos compulsivos. Ujú. Es súper eficaz. Y por ejemplo, esto es un ejemplo que te pongo, si yo tengo una relación, ¿no? Y yo realmente vengo con ciertos traumas, que ahora hablaremos qué son los traumas, del pasado por circunstancias que me han ocurrido, Ujú. y yo estoy eligiendo unos patrones masculinos que no me benefician. ¿Ahí se trabajaría desde el pasado o te conducirían un poco a elegir determinados patrones? Claro, es que según mi mentalidad, o sea, según ¿Eso qué mi sería? visión, Perdón, ¿eso qué sería? ¿Cognitivo-conductual o también se trabajaría otra terapia porque vas hacia el pasado? Eso es lo que quería matizar. los mezclas. Ujú. ¿Por qué? A ver, los psicólogos que son solo cognitivos conductuales, Ajá. ellos probablemente lo que harían es fíjate en qué características son las que sueles elegir Ujú. en las parejas que no te gustan, estate muy atento a ello y mira a ver qué es de ellos lo que te gusta o lo que te atrae y estate muy consciente para no caer en ello. Ajá. Sería un algo así. Cuando trabajamos inconsciente, con MDR o con cualquier otra técnica como hipnosis o Ujú. otras técnicas que ahora no caigo, Gestalt también es muy de inconsciente, sistémica también es muy de inconsciente, lo que haces es, ¿por qué? Vamos a buscar atrás, ¿por qué tú llegas a repetir estos patrones? ¿Qué está pasando? Claro. ¿No? Entonces, la terapia completa sería ambas. Claro. Trabajar el consciente, dotar a esa persona de herramientas para estar consciente y elegir según qué personas. Y ver esas señales, ¿no? Que a lo mejor te están indicando que es otra vez es el mismo patrón. Ujú. Exacto, trabajar tu autoestima Ujú. y a la vez sanar aquello que te está llevando a esta situación actual. Porque, teniendo en cuenta que el inconsciente es un 5% de actividad cerebral, Ujú. no podemos estar en conciencia continuamente. Claro. Por eso, mucha gente con la psicología dice, pues si yo la teoría ya me la sé. Vale, entonces hay algo en el inconsciente que no te está permitiendo. Claro. Si te sabes la teoría, ¿por qué no la estás poniendo en práctica? ¿Qué pasa? ¿Hay algo atrás? Ujú. ¿Y qué diferencia hay entre terapia cognitivo-conductual y terapia humanista? Que también se habla mucho de la terapia humanista. La terapia humanista es como más moderna, forma parte de las terapias de tercera generación Ujú. y es como una terapia que se basa más en el autocuidado, en el crecimiento personal, en mindfulness, el estar aquí y ahora. Y raro es el psicólogo que no utiliza también eso. Raro es el psicólogo que se forma, que se forma más allá de la universidad y que no lo utiliza, porque es que es súper necesario trabajar el crecimiento personal. Tú puedes ir a terapia. Al final una persona te trae distintas cosas en consulta. Te trae un duelo por un fallecimiento, te trae unas heridas de infancia Ujú. y te trae que no sabe qué hacer con su futuro profesional, No. por ejemplo. Claro. Entonces no te sirve una sola técnica, ni una sola escuela. Y cuéntanos, Ana, ¿qué es un trauma? ¿Vale? ¿Y qué es lo que genera trauma? Vale. ¿Qué sucesos o qué...? Un trauma sería como a nivel físico, Ujú. tendríamos un morado, un hematoma sería un trauma. Y por trauma a nivel físico entendemos desde un golpecito hasta una rotura. Ujú. Pues en psicología es lo mismo. En psicología tenemos el trauma grande, la T mayúscula, que sería pues un accidente de avión, un accidente de coche, una violación. Son situaciones que claramente son impactantes, no tienen por qué impactarle a nivel consecuencias a todas las personas, pero en general suele pasar, Ujú. es habitual. Claro. Esa forma de trabajar ese tipo de trauma, la forma de trabajarla es muy rápida porque es un concepto en concreto. Ujú. Imagínate un accidente de avión o de coche, que es más habitual, me lleva a
tener miedo a coger el coche o me lleva a no querer subir a ningún coche. A veces extrapola y tampoco a ascensores, Claro. etc. Entonces trabajarías exclusivamente sobre ese miedo. Pero luego está la T pequeña, que es lo que nunca se ha considerado trauma hasta que estudias MDR y dices, madre mía de mi vida, todo es trauma. Todo es trauma, porque la T pequeña es... durante mucho tiempo en mi vida he recibido es que no vales para nada, o eres tonto, o no te enteras, o no te das cuenta. Y eso va quedando, y va quedando. Son moraditos, golpecitos que se te van quedando. Eso crea una red neuronal en la que yo sé, porque ya lo crees, yo sé que soy tonto y no valgo para nada. Por lo tanto, habrá muchas cosas a las que no me enfrente. Cuando suceda algo, pensaré que la culpa es mía. Ujú. Pensaré que es normal que mi pareja no quiera estar conmigo porque no tengo valor. Entonces todo eso te va influyendo en la vida. ¿Qué pasa? Que quizás no es un gran trauma. Ya. No, tú piensas para atrás y no dices, jolín, no me pasó nada gordísimo. Fueron cosas pequeñas puntuales. Claro que te lo he preguntado un poco por esto, ¿no? Porque tendemos a pensar que el trauma es un accidente o algo muy concreto y no nos damos cuenta de que realmente estamos creando en nuestra vida con pequeñitos traumas que nos están afectando, ¿no? Al día a día. Sí, y que hay muchas ocasiones en las que es muy obvio. Ujú. Que dices, bueno, he tenido unos padres, por ejemplo, sobreprotectores, que con su sobreprotección totalmente desde el amor y desde la inconsciencia de qué podía ocurrir consecuencialmente, me han hecho sentir o creer que no soy suficiente, no soy válida para la vida. Entonces tengo miedo a todo, pánico a todo. Ujú. Y tú dices, jolín, pues tengo un mogollón de miedos, pero no sé dónde puede venir. Si miras para atrás, obviamente los padres no son culpables. La culpa es un concepto judeocristiano que, por favor, tenemos que erradicar. Pero pues nuestros padres lo hicieron como buenamente pudieron y eso creó en nosotros pues unas secuelas. Claro. Hay, no sé, pues cuando tienes unos padres que quizá no estaban sanos y te pueden incluso insultar, Ujú. pues ahí lo tienes clarísimo, sabes de dónde viene. Claro. O cuando has vivido abusos sexuales, normalmente sabes de dónde viene el que ahora a nivel sexual tengas problemas. Ujú. Pero hay otras cosas tan sutiles que no se consideran traumas, Ujú. pero lo son. ¿Y qué tipos de trastornos de ansiedad sueles ver hoy en día en consulta de forma así más habitual? Pues es tremendamente habitual la ansiedad relacional. Ah. No hay día que no se trabaje en consulta ansiedad por separación, ansiedad por la relación de pareja, las relaciones en trabajo, él me ha dicho, yo le he dicho, y entonces eso me genera angustia, me genera ansiedad, lo que le pueda pasar a mis padres, un poco las relaciones, relaciones cercanas. Ujú. Luego estaría la ansiedad social, que es el miedo al juicio, el miedo a no ser suficiente. Un montón, sí. Vivimos en una sociedad de tanto... Claro. de tanta expectativa, de tanto tengo Sí. que. Y juicios, ¿no? Al final estás muy expuesto, expuesta. Exacto. También tenemos la ansiedad generalizada, que sería que esa suele estar relacionada con padres sobreprotectores, el miedo a todo. Todo me angustia y soy catastrofista con cualquier cosa que pueda pasar. Y también tenemos la ansiedad obsesiva, o sea, lo que es un trastorno obsesivo compulsivo, que suele ser, como en un momento de mi vida no me he sentido seguro, segura, necesito a día de hoy controlarlo todo para que no pase nada, para que no suceda nada. Miedo a la muerte, miedo a enfermedades, hipocondrías, etc. Esos son los más habituales. Ujú. ¿Y qué nos dirías sobre el burnout? ¿Qué es? El Ana? burnout. El burnout. El burnout, o estar más quemado que la moto de un hippie. El burnout es, como estábamos hablando, vivimos en una sociedad con una exigencia tremenda. Tenemos el síndrome del impostor y Un montón. el ser Wonder Woman y el tener que estar haciendo 20.000 cosas, ¿no? El tema de... ¿Cómo es el libro este de
El Club de las 5 de la mañana. Sí, no lo he leído. No sé No cuál lo es. leas. Pues levántate a las 5 de la mañana, haz yoga, haz los saludos al sol, el té matcha con leche vegetal, obvio y ecológica. Todas estas cosas que, haz deporte cardio también, aparte de haber hecho los saludos al sol. Hazte un batido energético detox. Si tienes niños, llévalos al cole de una manera súper consciente y súper agradable. Te vas a trabajar y bueno, ayudas a la comunidad, también pues haces podcast o eres influencer o lo que sea y bueno, y el día no acaba jamás. Yo me estoy riendo porque me siento un poco identificada. Me siento un poco identificada porque al final dices, ostras, es que intentas hacerlo todo de la mejor manera posible y bueno, yo por lo menos en mi vida hoy en día es un puzzle y tienes que tenerlo como todo súper organizado. ¿Y cuándo consideras que realmente el burnout se considera o una enfermedad? No lo sé, esto te lo hablo desde el desconocimiento. ¿Una enfermedad o un estado patológico? Es un estado patológico porque imagínate que nuestra salud mental es una cuenta bancaria. Yo, para tener gastos, para poder gastar, necesito ingresar. Sí. ¿Qué pasa? Que nuestro día a día es gasto energía, gasto energía física, energía mental, energía económica, todo tipo de energías, voy gastándolas durante todo el día. Pero sin recibir ingresos. Ingresos sería cuidados, descanso, serotonina, abracitos, oxitocina, hobbies, ocio. Como voy gastando mucho y a la vez la sensación de no estoy haciendo suficiente, ahí se genera una angustia, una ansiedad, ¿vale? Como no frenamos y continuamos, digamos que sería una acumulación de tengo muchas cosas que hacer, más me genera angustia, ansiedad, porque no estoy siendo suficiente, porque estoy teniendo conflictos, porque no estoy teniendo ingresos, etc. Entonces, nuestro cuerpo nos va diciendo, por favor, para. Por favor, necesito parar. Que es cuando llegamos al fin de semana y nos ponemos malos. Importante es parar. ¿Vale? Pero no paramos. Porque fulanita en redes ha sacado 4 cursos y tú no. Entonces dices, tío, tengo que ponerme las pilas. Y le metes a tu día a día algo más. Entonces, cuando llevas mogollón de avisos ya del cuerpo de no puedo más, empieza a enfermar de alguna manera. Lo más habitual es el esguince. ¿Sí? Es súper habitual el esguince, porque el cuerpo dice, si no le paro yo, o sea, si le paro yo, ya no puede. No sé los que nos estén escuchando, pero yo he arrastrado el pie y he seguido haciendo todo lo que tenía que hacer. Entonces ya a nivel, como ya nos hemos gastado todos los ingresos mentales que teníamos, empezamos con ataques de pánico. Te levantas por la mañana y pues sientes como si una manada de mamuts vinieran a por ti. Pero tienes que continuar, no puedes dejar de trabajar, no puedes dejar de hacer. Entonces lo que haces es trago y disocio. El disociar es no pienso en cómo me siento, cómo estoy y me meto en un automatismo. Trabajo, hago. ¿Qué pasa? Que entonces entramos en depresión. Llega la noche y tienes pensamientos de no quiero vivir. No significa que vayas a hacer nada con tu vida. No vas a suicidarte, ni vas a morirte, ni nada por el estilo, pero ya empiezan esos pensamientos. Esos pensamientos solo están diciendo, no quiero esta vida. No es que no quiera vivir, es que no quiero esta vida. Por favor, para. Pero la rueda sigue. Hasta llega un momento que enfermas verdaderamente o que hay algo que te imposibilita. Jugamos mucho con nuestra salud física y mental. Creemos que tenemos una capacidad brutal, que la tenemos, pero no la jugamos bastante. Y cuando entramos en burnout, recuperarnos del burnout pueden ser años. ¿Sí, no? Años en los que no puedes volver a ser la misma persona. Y que, por ejemplo, un pequeño consejo que nos darías para no llegar hasta ese punto. Es súper importante escuchar a tu cuerpo y ver, primero,
lo de escuchar el cuerpo es controversial, pero bueno, escuchar a tu cuerpo y ver las señales de cansancio, de agotamiento, de mi cabeza va a 300, no puedo más, siento que estoy metiendo mucha cosa y que no soy capaz, que no doy abasto. Eso, primero y principal. Segundo, ¿de dónde viene eso? ¿Es porque creo que mi valor como persona depende de estar haciendo todo esto? Y si no lo hago, no valgo, que es lo que nos están enseñando a nivel social. Entonces no puedo soportar darme cuenta de que no valgo, que no es real. O sea, no es una creencia real, pero es la que hemos aprendido. Si me doy cuenta de que es eso, puedo frenar. Si en realidad es que me he metido yo solito, en una vida de chorrocientos hijos, un trabajo muy exigente, quizá una relación en la que no recibo mucha ayuda, mucho apoyo, hay que plantearse un poquito las cosas. Y sí o sí hay que hacer algún cambio. Porque de verdad no es por amenazar, ni es por asustar, pero salir de un burnout es muy, muy difícil. Claro, bueno, es que veo que además es como que lo vas arrastrando y cuando ya te metes estás con una bola gigante, ¿no? Exacto. Yo lo he vivido. Sí. He vivido porque ser psicólogo en una pandemia es tremendo. Sí, ahora hablaremos de esto también. Sí, y aún me estoy recuperando. Han pasado 3 años. Yo tenía sueños en los que me estiraban del pelo. Dame cita, dame cita. Era como Will Smith en El último superviviente. Esa sensación de no puedo más, pero yo no puedo abandonar a esta gente. Claro. Pero no puedo abandonarles, pero no puedo. Y al final entras en eso, disocias, eres una autómata y bueno, el estómago absolutamente reventado, el sistema inmune absolutamente reventado, ansiedad, estados depresivos, que tienes que tratarte, gastarte dineritos. Claro. Bueno, yo siempre digo, o sea, obviamente no soy terapeuta, pero sí que creo que, por ejemplo, en estos casos, antes de llegar a la enfermedad, herramientas como yoga, meditación pueden ser muy útiles. Y siempre lo digo, Jolín, no es porque yo sea profesora de yoga, sino porque realmente sé que funciona a nivel también como alumna, ¿no? Que he ido y me ha venido, o sea, me cambió tanto la vida también, en cierta manera, que hoy en día me dedico a ello, ¿no? Entonces, herramientas yo creo que como... Esos serían los ingresos. Ir a yoga, pilates, nadar, leer, manualidades... Tomarte una cerveza con una amiga guay que te inspire. Sí. No esa cerveza de nos quejamos y me voy con la misma mala vibra a mi casa, que sí que te has desahogado, pero todos esos ingresos fortalecen. Es como el tener una base que te ayuda a no caer. Claro. Yo siempre estoy ahora últimamente hablando mucho con el tema del tiempo de calidad, ¿no? Porque yo, por ejemplo, de lunes a viernes trabajo, pero el fin de semana me quiero dedicar tiempo de calidad a mí y a los míos, ¿no? Y disfrutar de ese tiempo. Ya solamente ese par de días te da vida, ¿no? Entonces yo entiendo que yo creo que al final es autoconocimiento de lo que te está ocurriendo. Exacto. Y poner cartas en el asunto antes de que sea algo mucho más grave, ¿no? Sí. Hay un concepto que se llama la metacognición. Los humanos nos diferenciamos de los animales en esta capacidad, por ejemplo, que es la capacidad de posibilidad y, por favor, obligación de mirar hacia adentro, de mirar nuestros pensamientos, qué pienso, qué siento. Muchas veces decimos, ay, me duele la rodilla, y lo miramos como desde fuera. Con la mente no lo hacemos, me siento triste, ¿no? Pero no miras, oye, ¿por qué estoy triste? No lo miras como miras la rodilla, cuando el cerebro es un órgano más. Entonces, el mirar qué me pasa y por qué me pasa. Igual que tenemos un umbral de dolor y enseguida entendemos, uy, me está doliendo, deberíamos tener un umbral del homeostasis, ¿no? De no estoy bien, estoy muy alterada. Para ansiedad o para enfado. O estoy muy triste, apatía, ¿dónde estoy? ¿Cuál es mi 5? ¿No? Claro. ¿Qué es mi 5? Y hacia arriba sería estados de activación, hacia abajo sería hipoactivación. Entonces es imprescindible conocerse un poco y para eso hay que mirarse.
que yo creo que antiguamente no se hacía, ¿no? Que era como había mucha reticencia a eso, y hoy en día ya lo estamos viendo que desde muy pequeños ya empiezan a enseñarles pues las emociones, a interiorizar, ¿no? Exacto. Y a conocerse más en profundidad ya desde muy chiquitines. Por ejemplo, Leo desde que entró a la escuela infantil le están enseñando, ¿no? Las emociones, a verse y observar que realmente son naturales y que son parte de cada uno y que hay que darles la importancia también que merecen, ¿no? O, bueno, el casito que merecen. Claro. Que las emociones... Que son naturales. En realidad influyen, o sea, nuestra microbiota, nuestra salud física influye en nuestras emociones. Entonces, a veces las emociones son detectores también de que algo no está yendo bien. Claro. Si de repente estoy muy rumiante, no paro de darle vueltas a cosas. ¿Qué está pasando? ¿Cómo están mis hormonas? ¿Cómo está mi estómago? Etc. Y viceversa. Las emociones son importantes porque me están enseñando cómo vivo la vida. Si de repente me pongo súper triste porque fulanita y venganita no han contado conmigo para tomar un café, ¿qué está pasando ahí dentro de mí? ¿No? Entonces es importante verlo. No nos han enseñado a nuestra generación, no nos ha enseñado la sociedad porque venimos de una España de supervivencia. Es verdad. Donde las emociones no tenían cabida porque no pares a pensar en tus emociones, sobrevive. Hay que trabajar, hay que dar de comer a los familiares. Se nos ha muerto gente de maneras horribles. Entonces, supervivencia, supervivencia, supervivencia. Y ahora que hablamos de las emociones, ¿qué nos dirías sobre inteligencia emocional? ¿Qué es la inteligencia emocional? Pues es esa capacidad de verte, de entenderte, de leerte y a la vez de gestionarte. Por ejemplo, en el caso de las mujeres con el síndrome premenstrual suele haber una tendencia a estoy muy triste o estoy muy irascible. Entonces, inteligencia emocional sería estoy más enfadada de la cuenta. Yo de normal no suelo estar así. ¿Qué me pasa? No encuentro nada alrededor que haya provocado esto. Puede que sea hormonal. Eso es estoy viendo, ¿no? Estoy analizando. Puede ser que sea hormonal. Vale, ¿qué quiero hacer con esto? Porque está la creencia esta que odio de como yo lo siento, lo lanzo y me quedo bien a gusto. Está la opción de, vale, estoy irritable, puedo cambiar mi estado de ánimo o puedo simplemente, pues yo qué sé, calmarme, autocuidarme, darme un baño relajante, leer. Porque si yo, con este enfado que llevo, quiero decirle a mi pareja algo, probablemente no sea la mejor opción. Lo puedo escribir. Yo, por supuesto, puedo decirle a mi pareja lo que pienso y siento, pero quizá no en ese estado. Claro. Eso sería inteligencia emocional. Y también el reconocer en los demás. Por ejemplo, cuando ves a alguien brotado en alguna emoción, no entrar en la dinámica, porque estás viendo que ese no es su estado natural. Y puedes incluso hipotetizar o entender el por qué está así. No significa que se lo tengas que gestionar, sino que puedes, depende de la confianza que tengas, puedes decirle, oye, creo o puede que esté pasándote esto, te noto así o te noto asá, pero sobre todo, ¿qué hago yo con eso? Con eso que estás sintiendo tú o haciendo tú. Es imprescindible, obvio. Nadie es perfecto en cuanto a inteligencia emocional porque tenemos muchas influencias y vuelvo a hablar del 5%. Entonces es muy normal que no seamos conscientes todo el tiempo. Muy bien. Sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. Estaba pensando que a veces no sé hasta qué punto tenemos inteligencia emocional, ¿no? Yo creo que también vamos tanto en piloto automático que a veces no nos paramos, a procesar lo que nos está ocurriendo y no soltar a tu pareja en pleno estado de enajenación. Sí. Y luego, por otro lado, también tendemos mucho a pensar, bueno, yo tengo mis cosas, ¿esto qué le pasa ahora? ¿No? Y no prestas la atención suficiente de que esa persona a lo mejor también pues tiene sus movidas. Exacto. Y que, jolín, pues que muchas veces simplemente empatizando, ¿no? También, pues le irían mejor las cosas, yo creo, en el fondo, ¿no? Muchas veces lo pienso como cuando alguien va borracho
tú normalmente no entras a discutir con esa persona si lo que dice es coherente o no. Claro. Esperas, porque sabes que está en un momento que no. Ujú. Pues cuando nuestro cerebro está secuestrado por la amígdala, que estamos brotados, no existe nuestro yo humano. Somos un animal con ansias de devorar, de ganar la partida. Entonces ahí no tiene sentido, ni para uno mismo soltar, ni Ya. tomarnos a pecho lo que nos está diciendo el otro, porque probablemente esté inflamadísimo su cerebro. Y también a la hora de reconocer, ¿no? Que dices, jolín, le he hablado mal a esta persona, voy a explicarle por qué motivo, ¿no? Le he hablado mal porque a lo mejor pues he tenido un mal día o hay cosas que a lo mejor llevas arrastrando, ¿no? De atrás o mil cosas. Yo creo que al final las conversaciones incómodas dentro de un estado de calma, ¿no? Y de coherencia, creo que también son positivas para mantener relaciones saludables, que esto lo digo mucho. No sé qué opinas tú, Ana. Es que muchas veces, como estamos inflamados por alguna situación, alguna emoción, necesitamos unos días para entender. Y de repente un día dices, ostras, vale, que es que aquello me afectó y por eso yo estuve así, estuve asá, o actué así con esta persona. Y algo que nuestra generación ya está pudiendo hacer es separar el ser del hacer. Claro. La generación anterior no han podido. Entonces nosotros podemos equivocarnos y decir, ostras, no sé qué me pasó, o sí sé qué me pasó, no sé si tengo que decírtelo, igual no hay esa confianza como para decírtelo, pero perdóname porque no estaba bien y me pasé, o bueno, ya está. O sea, es un error que he cometido, claro, porque he actuado en un estado que no es el mío natural, pero no me define como persona. Eso es. Eso es súper importante, porque normalmente no se pide perdón o no se justifica el cómo te comportaste porque lo asocias a van a creer que soy. Claro. O no puedo permitirme ser errante. Yo creo que si todos tuviésemos un poco de conciencia de que somos luces y sombras, todo iría mucho mejor, ¿no? No pasa nada por reconocer los errores de cada uno. Es decir, jolín, pues me he pasado, no sé, o he tenido un mal día y te he contestado mal, perdóname, o ha sido un comentario que no tendría que haber hecho, ¿no? Y reconocer los errores a veces nos cuesta mucho. Y te añado a eso el no utilizar, porque muchas veces cuando uno comete un error, yo me hago grande, porque de repente te veo errante y digo, ay, ya, eso es verdad. No es tan guay. Y entonces yo soy mejor. Claro, no tiene nada que ver. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero si ahora entra por esta sala Beyoncé, tú y yo seguimos siendo las mismas, aunque esté Beyoncé. Claro. Entonces, el que yo haya actuado de una manera puntualmente negativa, no significa que tú seas mejor que yo. Claro. Que eso pasa mucho. Entonces creo que también socialmente cuesta decir esto porque vas a recibir un altivez por la otra parte. Claro. Por eso digo que al final esa consciencia sería muy positiva para todos. Que te iba a preguntar también, ¿cómo se clasifican los trastornos psicológicos? Pues nosotros tenemos, los psicólogos, el DSM-5, ya vamos por el 5, es tochísimo, es enorme, y es como el vademecum de los médicos. Entonces ahí están clasificados todos los trastornos por tipos. Están los trastornos de personalidad, los trastornos de estado de ánimo, trastornos ansiógenos, trastornos psicóticos y probablemente más que no me acordaré. Y ahí son como racimos donde se van clasificando todos los demás. Sí que es cierto que confundimos mucho trastorno con síntomas o rasgos. Esto pasa mucho con la depresión. Estoy depresivo. Tengo rasgos depresivos, pero no tengo un trastorno depresivo, porque para tener un trastorno tengo que llevar como 6 meses mínimo en el mismo estado y hay una listita de síntomas que se deben cumplir, mínimo 3, mínimo 4 de esa lista. Entonces normalmente en la calle lo que tenemos son síntomas, estados, rasgos. Yo lo veo como si fueran tubos de ensayo. Todos somos un poco psicóticos, todos somos un poco neuróticos, todos somos un poco depresivos, todos somos un poco tocs,
pero a más o menos niveles. El problema es cuando ese nivel de ese rasgo te incapacita la vida en algún sentido. Por ejemplo, en el trastorno obsesivo-compulsivo, en la calle, yo siempre digo que soy muy TOC, lo soy Virgo y TOC, pero no me impide la vida, al revés, me ayuda. Me ayuda bastante. Tengo amigas que son lo contrario, son caóticas, entonces me lo referencian como trastorno. Pero yo para salir de mi casa no necesito tocar la puerta 5 veces. A mí no me genera ansiedad. Ahí estaría lo que sería un trastorno. Bien. ¿Y cuándo consideras, por ejemplo, que deberías derivarlo a un psiquiatra? ¿No? ¿Cuándo consideras este caso es para que se complemente con terapia psiquiátrica o directamente derivas a psiquiatría? Los psicólogos tenemos que trabajar con la capacidad de conciencia. Si esa persona está absolutamente inflamada, que llamamos, a nivel ansioso, a nivel pánico, no se puede trabajar. Esa persona, los razonamientos que le hagas te va a hacer así con la cabeza, pero su cuerpo está como un ciervo en la carretera, en pánico. No puede interiorizar ningún concepto. No se puede trabajar nada ahí. Entonces, a veces necesitamos medicación para regular la química interna. La medicación, los psicofármacos están muy mal vistos. Sí, es verdad, ¿eh? No se ven... Son como el enemigo. Sí, es como, madre mía, ¿dónde he acabado? Sí, oh Dios, ¿no? Que me mandan al psiquiatra, madre mía. Exacto. Pero en realidad es que nuestro cuerpo es química. Claro. Y muchas veces lo que nos pasa ni siquiera es ambiental, es químico. Y la psiquiatría de hoy en día no tiene nada que ver con la de antes. Hay psiquiatras ahora muy humanistas, que además estudian psicología, estudian terapias sistémicas y la medicación es como una muleta. Como si te has hecho un esguince, pues es la muletita. Obviamente sería ideal no tener que usarla, pero es mucho más peligroso, por ejemplo, el cortisol prolongado en sangre que un Lexatin. Entonces no tenemos demonizado los estados ansiosos perpetuados en el tiempo y el cortisol reventando nuestro organismo, pero un Lexatin lo tenemos demonizado. Entonces, ¿cuándo derivamos? Cuando vemos que no podemos acceder porque hay una inflamación muy alta, un estado del sistema nervioso alterado, o cuando claramente hay trastornos mentales, hay disociación, distintos yoes que actúan unos en contra de otros, trastornos bipolares, trastornos límites, personas que ves que tienen conductas tremendamente excesivas. Ahí sí o sí tienen que regularse con medicación. Y luego está la opción de la medicación natural o de la suplementación. Normalmente intentamos tirar de medicación natural y suplementación, pero hay casos en los que directamente es necesario. Y no pasa absolutamente nada, al contrario, es que si no avanzamos. Claro. Y bueno, hacéis un trabajo en común también, ¿no? En la mayoría de los casos, ¿no? Sí. ¿No se deriva solamente a psiquiatría o sí? O sea, o también hay casos que dices, no, ahora... Normalmente, si derivas a psiquiatría, tú sigues haciendo tu trabajo terapéutico. Vale. A ver, a veces necesitas una regulación química. Los efectos de la regulación química suelen ser 2-3 semanas. Entonces nos vemos dentro de 2-3 semanas y empezamos a ir trabajando. Y ahí ya se puede. Vale. Pero no es, yo ya no trabajo contigo. Claro. No, imaginaba que la mayoría de los casos se harían así, pero bueno, estaba ahí en duda. Y te iba a hacer una pregunta que te mojes un poquito. A ver. ¿Qué características crees que debe cumplir un buen psicólogo o psicóloga? Vale. A ver, para mí es importantísimo el respeto a lo que tienes delante, a la persona que tienes delante y a sus heridas. Muchas veces tenemos muy buena intención. Esto pasa mucho también con terapias alternativas, el coaching, ¿no? Tienes muy buena intención, pero tienes delante de ti a alguien muy herido.
Y hay heridas muy complicadas y hay melones tremendos. Que la persona consulta no viene diciéndote tengo un trastorno de no sé qué o tengo una herida de tal. Viene y te dice tengo ansiedad. Claro, y de ahí tienes que ir rascando. Y de repente resulta que encuentras que abusaron de esta persona en la infancia. Entonces, para mí es muy, muy, muy importante el respeto a la persona que tienes delante y la humildad de ser capaz de entender que tú no puedes con todo, por muchas ganas que tengas. Claro. Que es súper importante ciertas formaciones. Yo hasta que conocí MDR, yo no conocía la disociación, por ejemplo. Los estados disociados de las personas que se presentan como personas normales te están contando cosas muy graves de su vida, pero no hay emoción, ¿vale? No, parece que no lo sienten, entonces parece que está curado. No, esa persona está disociada. O las defensas internas. Hay defensas que no nos dejan trabajar el inconsciente. Entonces, todo eso, si tú no lo has estudiado, no lo has aprendido, puedes tener grandes errores en consulta. Eso por un lado. Entonces, la humildad de decir, mira, esto me viene grande, hago una supervisión o te derivo o cualquier otra cosa. Y luego, la empatía. Importantísimo. Porque, claro, los psicólogos vemos de todo. Y en una misma mañana tú puedes ver a alguien tremendamente herido y a otra persona que viene porque le tiene envidia a su cuñada. Entonces, inconscientemente, de repente no estás pudiendo empatizar con esa persona. Y es muy importante hacer un trabajito personal de qué te está moviendo y no ver a las personas como, ¿cómo decirte?, como protocolos. Ya. Es importante saber qué está pudiendo sufrir. Normalmente se pide en la psicología y no en otras profesiones que hayas sufrido lo mismo que ellos han sufrido para entenderles. Obvio, esto aporta, pero no es necesario. La empatía sería lo que haría que tú puedas ayudar a esa persona. Va a haber muchas cosas que los psicólogos no hayamos vivido. Claro, muchísimas. Pero que podemos trabajar. Claro. Aquí te quería hacer una puntualización y es cuando has hablado al principio, ¿no? Sobre todo el tema del coaching. Creo que es muy, muy, muy importante saber diferenciar un trabajo de otro, ¿no? Yo como coach, muchas veces cuando tengo a mi coachee, sí que digo, esto es para terapia, yo esto aquí no puedo porque no soy psicóloga, ¿no? Entonces, qué importante es saber como profesional derivar a determinados lugares cuando estás viendo, ¿no? Y entendiendo a la persona. Y hay muchos temas que nosotros no podemos trabajar porque al final es cuestión de terapia. Y hay que saber diferenciar muy bien terapia de coaching, porque es verdad que al final se ve, y más con las redes sociales, se ve tanta gente que quiere ayudar y que no marca límite, que al final se está adentrando en temas que llevan muchos años de estudio, ¿no? Y que al final mucho trabajo también a nivel mental, ¿no? Que no podemos hacerlo nosotros. Y que es algo muy profundo. Claro, entonces, por eso digo que es algo tan... que no, sí. Que o sea, no estamos cualificados, son años de estudio y... Me da... Con mi entrenador me río, me meto mucho con él porque dice frases tipo si puedes, quieres. Sí. ¿No? Que me lo dice para picarme porque sabe que me da mucha rabia. Y en realidad, ese si quieres, puedes, es como lo que hablábamos del iceberg. Si yo realmente quiero, si no quisiera, ¿por qué te estoy pagando? Claro. ¿No? Pero, ¿qué es lo que no me deja hacer? O sea, el inconsciente. Toda esa parte de abajo, el 95%. Claro. Entonces muchas veces es el motívate, el haz, el tú puedes con todo y hacemos más daño que otra cosa. Claro. Por eso digo que es muy importante que primero sepamos diferenciarlo y segundo que sepamos también complementarlo, ¿no? Que a lo mejor dices, mira, esto sí que puedo estar haciéndote este acompañamiento, pero por otro lado creo que sería positivo que a lo mejor también fuese esa terapia, ¿no? Y trabajamos
de forma conjunta determinadas cosas, ¿no? Entonces, qué importante es, sobre todo, el saber diferenciarlo, porque también se ha demonizado mucho el tema del coaching y es que los coaches os creéis psicólogos, no es que no somos psicólogos, tú también sabes diferenciar, ¿no? Entre asesoría o mentoría o gestoría, ¿no? Exacto. Estás diferenciando, entonces pues igual hay que saber diferenciar entre terapia y coaching sobre todo saber cuál es tu papel, ¿no? Claro, es como en fisioterapia también pasa esto, claro, ¿no? El sí, fisioterapeuta, el osteópata, el masajista. Son cosas distintas. Cosas distintas que no tienen por qué eliminarse unas entre otras. Claro. Yo he trabajado con coach y de hecho tengo muchos referentes coach que me encantan, que de hecho un coach puede ser mejor que el peor de los psicólogos, muchas veces se dice, ¿no? Es verdad. Porque en ciertos aspectos sí. Y cómo eres, la personalidad, la adherencia que creas, muchas veces solo. Lo que voy a decir, obvio, tengamos en cuenta lo que os decía del iceberg, ¿no? Pero muchas veces la adherencia, la relación terapeuta-paciente ya es un supercambio. Claro. El sentirte acompañado. Claro. Entonces se pueden hacer muchas cosas, se puede progresar muchísimo sin entrar en grandes melones. Claro. Y bueno, pues igual que nosotros derivamos a psiquiatras, o yo qué sé, yo por ejemplo derivo mucho a terapeutas especialistas en sistémica cuando me vienen familias que claramente el sistema de la familia es está totalmente desequilibrado y yo ahí no puedo acceder. Hace falta un terapeuta sistémico. Claro. Que a veces son psicólogos, a veces no. Yo, por ejemplo, en mi caso, antes de estudiar coaching, yo estuve yendo en Madrid a terapia psicológica y luego cuando quise hacer un cambio sustancial, laboral y de vida, me fui a un coach y estaba complementando ambas y bueno, los dos la verdad es que tenían bastantes puntos de vista en común. Exacto. Pero al final yo con el terapeuta trabajaba unas cosas y con el coach trabajaba otras y ahí vi claramente que son muy diferentes, ¿no? Bueno, muy diferentes y a la vez complementarias. Sí, totalmente. Y para mí los profesionales deberíamos trabajar todos en conjunto, porque en realidad todo... no hay nada que el psicólogo pueda trabajar solo. Claro. Necesitamos de coaches, necesitamos de fisios, de nutricionistas, de psiquiatras. Eso es. De un montón de cosas que me estoy dejando y por favor no me lo tomen en cuenta. Pero es que no existe, es que el humano es súper complejo. Claro que sí. Cuanto más nos apoyemos los unos a los otros, mejor nos irá siempre. Totalmente. Y una pregunta, ¿qué beneficios nos dirías que tiene ir a terapia psicológica, Ana? Pues a mí es que es imprescindible, absolutamente. Yo voy a terapia. Ojalá haber ido antes. Sí que en la adolescencia fui. Me acuerdo que mi psicóloga lloraba conmigo y yo decía, si llora mi psicóloga, ¿qué hago yo? Y a lo largo de mi vida he ido muchas veces, pero cierto es que económicamente no es algo súper accesible. Entonces lo he llevado como a temporadas, ¿no? Pero para mí la terapia es imprescindible porque vivimos en un mundo muy caótico. Yo lo defino como los coches de choque, ¿no? Al final, si yo no estoy trabajada, probablemente te haga algo a ti, algún daño a ti. Y tú ese daño se lo hagas a otro. Claro. Y viceversa. Por ejemplo, casos de parejas que se juntan de una manera muy disfuncional porque tienen apego ansioso y necesitan estar juntos sí o sí, pero es una relación tóxica de narices y deciden traer al mundo a un bebé. Ese niño se están haciendo daño entre ellas dos o ellos dos y a sus familias. Aparte, ese niño sufrirá si esos padres... O sea, esto es como generación tras generación, ¿no? Nosotros vamos recibiendo de las generaciones anteriores heridas, patrones, trastornos, tendencias genéticas. Si nosotros limpiamos en terapia todo eso, ni nos harán daño, ni haremos daño, ni entraremos en relaciones que no debemos, ni haremos daño a nadie. Entonces al final tendremos un mundo quizá utópico, pero
Sería mucho mejor. Mucho mejor. Porque sufrimos demasiado y todo ese sufrimiento en realidad se puede sanar, se puede recuperar. Y qué positivo sería ser un poquito más accesible, ¿no? Para la gente que no puede permitirse las terapias, ¿verdad, Ana? Exactamente, sí. El tema del por qué no es tan accesible, por ejemplo, seguridad social, creo que hay un psicólogo, 2 máximo. Es que no pueden abarcar. No, vamos, es que no puedes hacer nada. Y luego además yo creo que ya te mandan al psicólogo cuando ven como algo muy claro, ¿no? O sea, Intentor de suicidio. Como sí, no tengas cosas intentor de así. suicidio o trastornos Sí. mentales severos, Ujú. no te mandan. Pero claro, a mí me dan mucha compasión los compañeros que están en la pública porque no pueden hacer un tratamiento largo, no pueden sanar realmente. Es como cortafuegos, poner tiritas o una supervisión para ver cómo está yendo la persona, más o menos. Ya. A los psicólogos se nos pide mucha formación. Es carísima la formación en psicología. En MDR, por ejemplo, es tremendamente caro. Y tenemos que estar continuamente formándonos. Ujú. Porque, lo que te decía, una persona viene con ansiedad por duelo. Fórmate en duelo. Fórmate en duelo no es hazte un cursito de Ya. un fin de semana. Tenemos muchas cosas que pagar. Tenemos muchas cosas que nos exigen a nivel económico. Y luego con las consultas pues tenemos que intentar... habrá psicólogos millonarios, yo a mi alrededor no conozco ninguno, pero a mí me encantaría que las sesiones pudiéramos hacerlas más económicas y pudiera más gente acceder a ellas. La terapia privada me refiero. Ujú. O que en la terapia pública pudiéramos acceder más psicólogos, porque es También. imposible acceder. Es una oposición tremendamente injusta, que pudiéramos acceder a ello y todos los que estamos en privado poder estar en seguridad social, Claro. o una parte grande. Ujú. Y una duda que me surge, ¿por qué primero cuando te quieren analizar si te tiene que ver un psicólogo, tienes que pasar antes por psiquiatría? Porque esto lo he visto. He visto en seguridad social sobre todo, pero también en determinados hospitales privados. Te diría que es peor. ¿Sí? Te diría que es el médico de cabecera, Ujú. que el pobre sabe de todo y de nada, Sí. le han dado un mini cursito de psicología y le han dicho, si vienen con ansiedad le das estas medicaciones, si viene con depresión le das estas medicaciones. Entonces han formado al médico de cabecera en micro psiquiatría muy general. Entonces no te mandan al psicólogo, a no ser que sea algo muy grave. Cuando el médico de cabecera considera que tienes que ir al psicólogo, el psiquiatra... Es el que determina, ¿no? Al final. Claro, el psiquiatra es como el que analiza. Y te diría que a veces no es ni siquiera ni el psiquiatra ni el psicólogo, sino los enfermeros son los que analizan si tú deberías estar en psiquiatría, en psicología o en ambos. Y la asiduidad de las citas. Entonces, que un psiquiatra evalúe es genial, porque los psicólogos muchas veces, los psicólogos no somos hiperespecialistas en trastornos Claro. mentales severos, Ujú. ¿vale? Ellos sí. El problema es que solo pueden coger casos súper graves y tampoco los trabajan como se debe trabajar porque no pueden. Claro. No porque no quieran ni tengan la formación, es que no pueden. Ujú. Y pasa lo mismo con los seguros médicos. Los psicólogos, psiquiatras de clínicas grandes que trabajan para seguros, les pasa lo mismo. Claro. Al final, una sesión de psicología de un seguro, Ujú. tú pagas 50 euros al seguro al mes, a ti te pagan a 10 euros la hora, 12 euros Sí, la hora. Eso te iba, o sea, justo cuando estabas terminando antes, estaba pensando justo eso, ¿no? Que es increíble la diferencia que hay cuando en una consulta que normalmente pagas 50 y te pagan a ti 10 euros por, Exacto. dependiendo de la compañía de seguros, entiendo, ¿no? Ujú. Es tremendo, es tremendo. Y cuéntanos, Ana, ¿qué es ir a terapia? O sea, ¿cómo sería el proceso de ir a una terapia psicológica? Pues tendríamos como... A mí me encanta el momento de cuando alguien decide ir a terapia.
sea, yo respeto profundamente y amo profundamente a la persona que dice voy a ir a terapia, porque está siendo responsable de sí mismo y está haciendo algo por sí mismo y por la sociedad. Entonces es como, lo admiro ya sin conocerle le admiro. Cuando llaman o piden cita, tienen como unas expectativas de que quieren trabajarse. Y hay algunos que estudian más o menos qué tipo de terapia quieren trabajarse y hay otros que no entienden de ello. Obvio, no hace falta saber de todo. Entonces, en las primeras sesiones es el conocer a la persona, conocer la historia. A veces la historia la conoces en media hora y otras veces necesitas 3 sesiones para conocer la historia, porque hay historias muy complejas. En esas sesiones tú analizas tu historia familiar, historia genética, el lenguaje no verbal, porque a lo mejor te está diciendo que algo no le afecta, pero de repente tiene un tic en el ojo al hablar de ello. Patrones que pueda estar repitiendo. Sobre todo te centras un poco en cuál es su objetivo, ¿no? Pero tú a la vez estás viendo objetivos alrededor que dices, wow, esto incluso es más grave, más importante, claro, pero no es consciente. Aparte tienes que ver las resistencias, porque mucha gente viene a terapia. Hay un yo que quiere ir a terapia, hay otro yo que no quiere. Imagínate, por ejemplo, en el caso de la hipocondría considera que te está salvando la vida. No quiere que mueras, no quiere que enfermes. Entonces, ir a terapia y rebajar los niveles de control puede significar morir o tener una enfermedad y no estar controlándola. Entonces hay muchas defensas en nuestra cabeza. Cosas que no queremos escuchar, relaciones que no queremos soltar. Entonces tenemos que estar atentos a todo esto. A veces, depende del psicólogo, pasamos pruebas diagnósticas, otras veces no. Y normalmente a partir de la 3ª, 4ª sesión es cuando ya se empieza a trabajar. Hay psicólogos que mandan deberes desde el primer día. Te voy a preguntar justo. Y hay otros que no. Esto es un poco como cuando vas al médico y te enfadas porque no te ha mandado ni un ibuprofeno. Porque te dice, eso no es grave, tranquilo. Los psicólogos a veces nos vemos un poco obligados a mandar deberes para que tú sientas que estás trabajando, cuando en realidad estás trabajando, pero parece que si no te llevas el papelito, no estás haciendo nada. Entonces hay gente que es súper disciplinada y le encanta, y hay otra gente que no le gusta hacer deberes o hacer cosas fuera de consulta, y de hecho deja la terapia por eso, por no hacer deberes. ¿Qué pasa? Cuando hay personas que creen, las redes sociales también están haciendo mucho daño con esto, porque hay mucha información. Entonces cuando vas a terapia y ves que una sesión 2 está siendo conocerte, trabajar sobre el problema, ver los objetivos, hipotetizar de dónde puede venir, y no sales como si salieras de un spa, no me sirve, me lo dejo. No me está funcionando. Entonces muchas personas lo dejan en la 3ª, 4ª cita, que es cuando ya se empezaría a trabajar. Puede que no te caiga bien tu psicólogo, que es súper normal. Eso es verdad, o sea, necesitas tener una cierta conexión con el profesional. Exacto. Puede que no sea tu momento, porque a veces empiezas a tocar temas y dices, no puedo con esto, ¿no? Me está removiendo. Entonces ir a terapia hay que entender que a veces sales contentísimo, otras veces sales removido. Unas veces tienes la sensación de no haber trabajado, otras dices, por favor, esta sesión me ha cambiado la vida. Es un bucle, un bucle, una montaña rusa. Pero es imprescindible, y lo pido por favor, que sean sinceros con sus psicólogos. Oye, siento que no estoy avanzando. Tengo mucha ansiedad y necesito ya que trabajemos esta ansiedad. No, es que yo lo que quiero trabajar es esto, para poder explicarles. No podemos llegar ahí hasta que no trabajemos esto otro. Claro. Porque si no son sinceros, dejan la terapia y probablemente no se trabaje en eso que deberían. O cambien de psicólogo y tampoco les funciona. Hay mucha gente que cambia y cambia y cambia porque en realidad su mentalidad sobre lo que tiene que ser una terapia no es real. Tienes razón. Y me ha hecho pensar, porque cuando has dicho esto de y cuando la persona va a terapia y no sale como si estuviese en un spa,
yo me acuerdo de una ocasión que me fui a terapia, estuve hablando y además para mí esa sesión fue bastante normal, que no sentí que hablé de cosas, de temas que me llegasen muy a fondo. Pero cuando salí de la consulta me quedé sin voz. Literal. Me quedé afónica y fue cuestión de 2 horas sin voz. Y luego volvió. Que una amiga mía que era médico internista me decía, es que estás somatizando. Estás totalmente somatizando. Y yo, ¿pero qué has hablado en la consulta? Y yo, pues hombre, he hablado de esto, de lo otro. Y bueno, esa noche estuve pensando muchísimo en la consulta, en parte porque somaticé, ¿no? Y como el tic en el ojo, te tiembla la voz, la pierdes, ¿no? Y que... Además, cuando trabajas MDR, estás unos días con unos sueños rarísimos. Es verdad. Porque el MDR trabaja como la fase REM del sueño. Entonces, tu cerebro por la noche vuelve a intentar recomponer, organizar tu biblioteca interna, ¿no? Y tienes sueños muy raros, o te levantas mal como con resaca. Y a mí me han llegado a decir, ¿qué me hiciste? Sí. Bueno, yo me acuerdo que... ¿Pero esto qué es? ¿Esto funciona? Es increíble, es increíble. Sí. Anda, me parece súper interesante y creo firmemente que todo el mundo debería probar la terapia de MDR. Y lo digo con mayúsculas, o sea, todo el mundo. Aparte, todo el mundo deberíamos, por obligación, estar en terapia. Igual que tenemos un médico de cabecera, deberíamos tener un psicólogo de cabecera. Sí, en otros países se hace. Es verdad. La terapia de MDR para mí es un antes y un después, tanto en mi terapia personal como en mi terapia como profesional. Y doy fe. Y las terapias proyectivas, como complemento, me han cambiado mucho la forma de poder acceder al inconsciente y de hacer grandes cambios. Qué guay. Y antes, al principio de la conversación, nos has hablado un poco del tema de la pandemia, ¿no? El cómo te ha influido a ti, sobre todo a nivel profesional y personal. Y quería preguntarte, ¿consideras que tras la pandemia ha habido un declive en la salud mental, en la sociedad en general? Sí, por supuesto. Y creo que estamos empezando ya a como a ver la luz de nuevo, porque... que estuviéramos ya libres, o sea, que no estuviéramos confinados no significaba que estuviésemos bien. Es verdad. No hay ser vivo que esté preparado para estar encerrado como estuvimos, sin previo aviso. Bueno, previo aviso, creo que fue un viernes y nos encerraron un... ¿no? Domingo, ¿Cómo creo. fue? Un domingo. Algo así. O sea, no... El viernes nos estaban dando el aviso y el domingo ya estábamos. Exacto. encerrados. Y además es esa idea de, no, es una semana, son 2. Claro. Se nos paralizó la vida. Hubo personas en situaciones tremendamente dañinas con su maltratador. Eso sí que lo pensé yo también. Familias enormes en casas pequeñísimas. Pérdidas de trabajo y como consecuencias económicas, negocios en quiebra. La primera fase de enfermos de COVID fue horrible porque tuve muchos pacientes por estrés postraumático del ingreso. No sé si os acordaréis, pero se les ponía boca abajo con tubos. Sí. Y como había tanta gente, tantos enfermos, los hospitales estaban totalmente abarrotados, pasaban días solos. Pasaba el enfermero de turno, que el pobre iba como buenamente podía, le medio atendía como pudiese y a continuar. Entonces, tengo pacientes traumatizados en cuanto a la soledad. Recuerdo uno que tenía el pilotito de la tele, el pilotito rojo de cuando está apagada, no le enchufaban la tele, en su cabeza, continuamente, el pilotito rojo. Entró en un estado en el que veía, o sea, tenía alucinaciones. Los ingresados, o sea, los que estuvieron ingresados en la primera etapa, sobre todo de pandemia, estuvieron muy, muy traumatizados. Todos aquellos fallecimientos de los que no hemos podido ni ir a despedirnos, ni ir al entierro, ni ir a nada. O sea, esa persona ha muerto sola. Y tú como familiar no has podido hacer nada ahí. Has estado encerrado en tu casa haciendo pan. Personas con claustrofobias,
ansiedad social, todo aquel que era introvertido y tenía fobia social estuvo en la gloria. El problema fue cuando hubo que salir. Entonces, muchísimos aspectos, ¿no? Muchísimos aspectos que habrá muchas personas que se lo hayan trabajado y otras que no. Y volvemos a lo mismo, eso que no me trabajé me hace daño a mí y puede que haga daño a otros, a mi alrededor. Uh-huh. Entonces, creo que pues somos una generación. Tengo un hermano de 21 años que él empezó la universidad pandémica. Claro. Su PAU y su universidad, primer año pandémico. Él no sabe lo que es hacer una graduación de fin de curso, irte de cena con tus amigos, el empezar la universidad y conocer gente en la universidad el primer día. No sabe qué es eso, no lo ha vivido. Qué fuerte. ¿Cuántas consecuencias trajo? Uh-huh. Y bueno, si antes era necesario ir a terapia, ahora yo creo que... Bueno, realmente antes también, porque habían guerras y bueno, y de todo, pero... Nunca habíamos estado tanto tiempo con nosotros mismos. Pero en estos tiempos que parecía que la vida estaba yendo normal, ¿no? Y que no había grandes... Uh-huh. ¡Bum! Llega la pandemia. Y ahora estoy notando como después de la pandemia hubo muchas rupturas, muchas separaciones, porque de repente pues Manolo ya no es nadie para ti y no te habías dado cuenta por la rueda de hámster en la que estamos, ¿no? Ahora está viendo como como la... no sé cómo explicarlo, como la doble superación, Uh-huh. ¿vale? Salimos de la pandemia y nos dimos cuenta de un montón de cosas, para bien y para mal, hicimos cambios. Han pasado 3 años, 4. 4, ¿no? 4 años, ahora estoy notando como un rebrote de, como un subir un escalón, como el darnos cuenta otra vez de ciertas cosas que no han funcionado o que no están funcionando y quieres cambiar. ¿Cómo qué, por ejemplo? Lo veo mucho en parejas, mucho. Es donde más se nota, ¿no? O necesidad de cambios de trabajo y cambios muy radicales. Muy radicales, de oficina a de repente huerto, ¿no? Cosas. Sí. Bueno, yo creo que hubo un boom en compras de casa con terreno, ¿no? Porque, o por lo menos con terraza, porque yo no sé cómo viviste tú el confinamiento, pero nosotros fue en un piso, pero bueno, era un piso grandecito en Alicante y no teníamos terraza, pero teníamos mucha luz por lo menos, pero sí que eché de menos un poquito de terracita. Pues mi confinamiento se juntó con el burnout. Sí. Porque mi burnout, yo estaba siendo orientadora en un instituto y pasaba consulta en 2 clínicas. Uh-huh. Entonces, pues imagínate. Yo no sabía ni cómo me llamaba yo. Tuve un esguince. Pasé del esguince. Yo arrastraba el pie y me iba al instituto. Seguía mis consultas. Y entonces llegó la pandemia. Yo como orientadora era sustituta. A la que yo sustituía dijo, maravilla, estamos en casa, pues me doy de alta, no tengo que hacer nada. De hecho, ella estaba dada de baja por un esguince también. Entonces estaba... Señales. Claro, señales. Que no hacéis caso. Yo cogí la baja, pues creo que 1 semana, 2, porque era insufrible, o sea, es que no podía ir así. De hecho, tenía que conducir. No podía conducir con el esguince, era ilegal, yo lo hacía. El caso, que cogí la baja y entonces llegó la pandemia, el confinamiento. Para mí el confinamiento fue un parar. Yo soy introvertida, extrovertida. En realidad mi personalidad es introvertida, pero creé una personalidad extrovertida. Me encanta estar sola, me encanta estar encerrada con mis gatos, mis plantas y ahora me invento que quiero hacer esquejes de no sé qué planta y yo fui hiper feliz. Por una parte. Por otra parte, yo estaba siendo psicóloga en una pandemia. Claro. Entonces hubo un movimiento con el que no estuve nada de acuerdo, en el que tanto a psicólogos como a coach nos exigían trabajar gratis, tipo voluntariado. Cosa que no vi en médicos, ni en fisios, ni en nutricionistas. Nuestro propio colegio de psicólogos nos instaba
a que pasáramos consulta gratuita. Claro, yo pensaba, yo estoy en mi casa, sigo teniendo cosas que pagar, Qué fuerte. pero me piden que trabaje gratis. No solo que trabaje gratis, sino que a nivel telefónico hable con personas que yo no conozco de nada, por lo tanto no sé qué melones tienen detrás. Era bastante abrumador, bastante complicado. Más el tema de pasar consulta con una mascarilla, con una pantalla, no estás viendo el lenguaje no verbal. Fue muy complicado. Complicadísimo. Pero lo que fue el confinamiento, yo vivía en una urba con terracita, con mis gatos, plantas. Yo, en ese sentido, súper feliz. Sí. Luego el salir ya fue más complicado. Fue más complicado. Sí. Madre mía, cómo nos ha afectado a todos en parte, ¿eh? De hecho, me volví un poquito menos sociable, que ha pasado mucho. Sí. Yo antes era capaz de quedar para desayunar, luego me iba a comer, luego me iba de tardeo. Y ahora estoy volviendo a poder hacerlo, pero antes era, si he quedado para desayunar es el evento del fin de semana y yo ya no puedo más. O sea, mi energía social es esta. Y a veces yo creo que las consecuencias ni siquiera somos conscientes de ellas, ¿no? Como, ostras, pero si yo antes, vamos, hacía esto, lo otro, no sé qué, y ahora me da como cosa. O simplemente mi energía no me lo permite. A lo mejor viene dado por toda esa... Claro. Es que no es que es antinatural, es encierro. Claro. Y tenemos suerte nosotras que hemos estado en una situación buena, con una terraza, con un buen acompañamiento, pero ha habido situaciones tan horribles que a día de hoy imagino que siguen con secuelas. Yo con algunos alumnos y alumnas lo he hablado, que hay personas que están muy afectadas, yo lo voy a ver fatal. Y ya no por el hecho de tener unas malas condiciones, porque a lo mejor su piso pues estaba acondicionado de esa manera, pero simplemente porque es una persona muy activa y que necesitaba salir. O personas también, muchas madres que me han dicho, es que mi bebé era pequeñito o era muy, muy pequeño, o a lo mejor tendría 4 o 5 años, pero necesitaba salir. Esa actividad de los peques, ¿no? Que tú como madre dices, ostras, es que están en casa revueltos. Y mira que se portaron bien los niños, sí, fue pero brutal. Pero al final esa energía la tienen que consumir de alguna manera, ¿no? Son niños al final, ¿no? Y ellos lo van notando y son grandes maestros, también te lo digo. Pero al final tú como madre te preocupas por ellos, por ti, por la situación que se está viviendo, por la economía, por la casa, ¿no? También, bueno, madre y padre, los dos. Pero que lo han vivido como mal. Decir, jolín, es que estaba como inquieta, como agobiada, ¿no? No sé, que cada ser humano lo vive de una forma diferente, pero también el hecho de eso, de estar encerrados y no poder moverte, ¿no? Yo noté mucho con los apegos ansiosos. También. Los apegos ansiosos era las videollamadas infinitas, que era como, no tengo nada más que contarte, ya te he contado todo esta mañana. Y los apegos ansiosos sufrieron mucho porque necesitan del contacto continuo. Sí, es verdad, vi un montón de videollamadas con amigos y demás, es cierto. Bueno, yo me acuerdo que me inflé a pelis, a series, creo que me leí 1000 libros, medité muchísimo, porque justo terminé mi curso de mindfulness de 8 semanas, lo terminé creo que un 8 de marzo y nos encerraron el 14 o algo así, ¿no? De marzo. Y me acuerdo que fue increíble porque digo, ostras, meditaba ahí mis 30 minutos todas las mañanas y bueno, para mí fue también una etapa de mucho enriquecimiento personal, pero dentro del miedo, ¿no? Y de la incertidumbre. Exacto. Y te quería preguntar, como última pregunta de este maravilloso podcast, ¿consideras que la psicología es una ciencia? Esto te lo pregunto porque hay mucha reticencia hacia ir a terapia psicológica y mucha gente pues se basa en, si es una ciencia voy, si no, no. Es verdad. Así que dinos, Ana, ¿la psicología es una ciencia? Sí, la psicología es una ciencia. La psicología es una ciencia, formamos parte del sistema sanitario, por lo tanto es una ciencia sanitaria. Uh-huh. Como te decía antes, llevábamos una lucha, una cazada de brujas que llevamos, yo creo que desde la Inquisición, con tener que estar demostrando. Uh-huh. Y creo que esa creencia del yo no creo en el psicólogo. Aparte de que obviamente a lo largo de la historia ha habido psicólogos y psiquiatras absolutamente terribles, Uh-huh. por supuesto, Claro, como todo. Uh-huh. y que obvio ha habido personas con malas experiencias, igual que ir al dentista y seguimos yendo, y ahí no demonizamos. Creo que es un concepto social aprendido el demonizar la psicología. Es como
como lo de que con la regla, con la menstruación, se te corta la mayonesa, ¿no? Son como cosas que aprendes y ahí quedan. Y creo que ir a terapia, la gente lo ve como el no ser capaz de gestionarte tú mismo, pero curioso es el tema. Que justo las personas que dicen yo no voy a terapia porque no sirve para nada, son las que más se tienen que trabajar y las que más dañinas hacia afuera suelen ser. Ujú. Porque son cero conscientes de sus pensamientos, de sus emociones, de sus actos. Y muchas veces cuando dicen yo no creo en la terapia es porque alguien les está diciendo por favor ve a terapia. Y entonces ellos responden yo no creo en la terapia. O a mí no me hace falta la terapia. Exacto, para mí eso es una red flag. Bueno, Alguien que diga eso. Pero yo sé que creo que hay personas que realmente piensan que no necesitan ir a terapia porque a lo mejor se consideran felices. O ¿no? ¿Habrá? ¿No, Ana? Es que vivimos en Jumanji. O sea, yo no creo que haya aquí en este mundo absolutamente nadie absolutamente sano. Obviamente hay heridas y heridas, por supuesto. Pero a mí se me hace tan extraño pensar que alguien ha heredado patrones, ha heredado historias familiares y que sea hiper feliz. Sin más, para mí, una de dos, o está disociando o tiene una de esas formas de ser, que es el rol del agradador y el rol del todo guay, ¿no? Que es como aprendes a ser una persona súper agradable, súper feliz y súper chachi para que todo el mundo a tu alrededor te quiera. Entonces, aparentemente no tienes ningún problema, claro. Bueno, lo que sí que está claro es que realmente mal nunca nos va a hacer. Para Así nada. que el hecho de ir siempre va a ser para positivo, ¿no? Sí. Yo siempre insto a que la gente pruebe, porque sobre todo me pasa con los chicos jóvenes. Las terapias son como más de mujeres, ¿no? Las mujeres tendemos a ir más. Y ahora hay mogollón de chicos que están yendo a terapia y me encanta trabajar con hombres. Y los chicos jóvenes son súper bonitos de trabajar con ellos porque ves que están siendo conscientes de conductas que tienen que no son sanas o de cosas como que quieren potenciarse, no te dicen tengo este trauma, quieren potenciarse, quieren mejorar. Y me parece tan bonito que un chaval de 21 años gaste su dinero en potenciarse. Qué guay. No sé, yo los adoro. Qué guay. Juana, me parece tan interesante. O sea, yo realmente hay cosas que has hablado durante todo el podcast que me he quedado con las ganas de preguntarte, pero que sé que si te preguntaba, esto daba para 4 horas de podcast. Entonces estaría encantada de que volvieses en otro momento también para profundizar en ciertos temas que creo que pueden ser súper interesantes. Pero igualmente creo que el podcast ha sido muy productivo. Creo que estás otorgando una información súper útil. Creo que efectivamente la salud mental se tiene que normalizar. Las personas deberíamos poder acudir, porque no todo el mundo puede, económicamente está claro, pero sí que deberíamos tener por lo menos esa oportunidad de poder acudir a terapia, de revisarnos, de observar mucho más en profundidad qué nos está ocurriendo, qué es lo que llevamos arrastrando y cómo nos perjudica en el día a día, ¿no? Y tener sobre todo una mejor relación contigo misma y con el resto del mundo, porque al final vivimos en sociedad. Entonces, si todos hiciésemos eso, si hiciésemos ese pasito o tuviésemos la oportunidad de poder darlo, pues la verdad es que creo que iría todo muchísimo mejor. Exacto. Incluso para las personas que no tienen posibilidad económica de acudir a terapia, hay ciertas aplicaciones y ciertos tipos de empresas que ofrecen terapia mucho más barata, obviamente. No misma calidad, pero oye, para empezar no está mal. Y luego hay bibliografía y de psicólogos. Sí. Bueno, sí. No te acabas la por biblioteca. Lo menos ir adentrándote poquito a poco, aunque sea, ¿no? Y al final pues también tener tus propios recursos un poco para ir escuchándote. Algo tan importante que no hacemos, ¿no? A veces de forma habitual. Así Totalmente. que, qué bien, qué guay, Ana. Pero ahora vienen las preguntas personales. Vaya. Me encanta este momento. El momento salseo. El marujeo aquí. A ver, cuéntanos. Pues a ver, Ana, ¿cómo describirías con una palabra o frase tu profesión? Pues lo describiría como faro. ¿Faro? Faro. Sí, porque creo que da luz
guía. Muy bien. Me encantan los faros. Me A mí encantan. también me gustan apasionan mucho. los faros. Faro. Qué guay. Me gusta. Sí. Me gusta la descripción. Si es una, faro. Tengo 20.000, pero si es una, faro. Venga, dinos una segunda vez. Mójate. Flotador. Flotador. Ujú. De sostén, ¿no? Sí. Qué guay. Te digo una tercera. Venga. Ruedines. ¿Redines? Sí. Para Los ruedines de la conducirte. bici. Claro. Qué guay. Qué guay. Ana, me encanta. Y Ana, ¿te queda algún sueño por cumplir, ya sea a nivel profesional o sea a nivel personal? Jolín, pues a nivel profesional me fliparía encontrar la forma, el método de erradicar sufrimiento. De erradicar sufrimiento basado en mejorar la autoestima, etc. Pero algún método, estos métodos rápidos, súper eficaces, que la persona dejasen de sufrir. Creo Qué que todos guay. los psicólogos vamos buscando como la herramienta perfecta, el recurso, porque nos duele infinito ver sufrir a nuestros pacientes. Mira, y esa es una señal de lo vocacional que es tu profesión en ti, ¿eh? Pero qué bonito, qué guay. Ojalá Sí. existiese. Estaría guay. Y a nivel personal, como persona introvertida que soy, me encantaría vivir en la naturaleza, bosque, no naturaleza campo, bosque, profundo, boscoso, con animales y plantitas. Y pues es cuestión de proponérselo, ¿eh? Sí, tengo ahí un... ¿Te has leído el libro de Niadela? No. Niadela es una presentadora. Ah, sí, Sí. vale. Beatriz... Sí. No me acuerdo No me el acuerdo apellido. cómo se llama. O sea, pero sí, se llama Beatriz. Escuché la entrevista. Pues Cierto. esa chica dejó todo y se fue a vivir a un bosque sola, a una cabaña, no sé, Sí. no sé dónde es porque no dice el lugar, pero... Sí. Pues de hecho me acuerdo que dije, wow, qué fantasía y a la vez qué valiente. Porque se Mira, fue ahora sola. si quieres te llevas el libro y te lo puedes leer. Venga. Venga, te lo dejo. Así, el próximo podcast lo hacemos a distancia. Vale. Tú en tu bosque y yo aquí. ¿Qué tal, Ana? El podcast te hizo un antes y un después en ti. Y a ver, dime, Ana, ¿qué le dirías a la Ana de los 18 años? Pues le diría que es Quirón, que es una Quirón. Y los Quirones somos sanadores heridos. Y eso, si quieres para el próximo, te lo cuento. Sí. Sí, Eh, bueno, me llamaste Quirón también a mí, ¿te acuerdas? El otro día. Sí, dije Qué Quirón. guay. Somos personas que hemos sufrido en nuestra infancia sobre todo y como consecuencia a lo largo de la vida, y con ese sufrimiento ayudamos a los demás. Es como a través de mi herida Sí. puedo ver tu herida y trabajar tu herida. Entonces la Ana de los 18 se sentía muy perdida y muy herida, Ujú. y me encantaría decirle que va a hacer grandes cosas a través de esas heridas. Qué guay. Y esto una vez más me vuelve a volar en la cabeza. Porque me encanta y me siento súper identificada contigo. Ya te lo dije el otro día. Sí. Que bueno, es que Ana y yo nos conocemos, viniste, ¿no? Una A clase tuya. de yoga mía. Sí. Y bueno, no nos conocíamos así en profundidad, pero bueno, me encanta saber más de ti. Sí, Porque tenemos creo que de muchas verdad- cosas en común. Sí, me siento así como unida a ella. Y dinos un libro, Ana. Pues hay un libro que recomiendo muchísimo, es súper fácil de leer, es de MDR ¿Mm? y se llama, ahora que me acuerde porque siempre me lío, pero bueno, si lo buscáis os sale seguro, Sanando la pandilla que llevo dentro. Sanando la pandilla que llevo dentro. ¿Sabes de quién es el libro? No me acuerdo de... ¿Y de qué trata? Es MDR, trabaja el inconsciente, Ujú. pero a la vez hay otra terapia que es la terapia del sistema, la escuela, de la familia interna, Ujú, que habla de los distintos yoes. Todos tenemos distintos yoes. ujú. Entonces, digamos que es a través de MDR te explica cómo funcionan esos distintos yoes que hay dentro de ti, que tienen función, Ujú. que surgieron para algo y son como esas vocecicas que escuchamos en nuestra cabeza. No es esquizofrenia, Hay que saber es normal, diferenciarlo. no es trastorno, y que nos ayudan en la vida. Como por ejemplo la niña interior, que está muy de sí. moda ahora trabajar la niña interior, pues sería uno de los yoes internos de la pandilla. Es curioso porque ahora que dices esto,
cuando he hecho alguna meditación sobre la niña interior, la gente sale muy emocionada, ¿eh? Es y precioso. yo la primera, ¿eh? Y lo hago además porque sé lo bien que viene, ¿no? Entonces, si profundizamos ahí, Exacto. la niña interior. Sí, la niña interior, MDR, terapias proyectivas y niña interior, eso es. Vamos, la bomba. Eso es un viaje sin drogas. Me encanta. Eso mola mil. Dinos una película, Ana. Primos. Ay, me encanta esa peli. Es que Me es. encanta. Aparte de que es King Gutiérrez, que Sí, creo que es el es que novio de amo. todas. Todas Amo- somos novias Oye, de King pero es Gutiérrez. curioso, se lo decía el otro día a Alejandro, digo, ¿cómo me gusta este chico? Y la verdad es que no es nada guapo. O sea, si lo miras, lo que es el rostro en plan ojos, nariz, boca, dices, dientes separados, tal. Dicen, si coges todas las piezas por separado, no es No. guapo, pero luego lo ves y dices, ¿qué vamos? Es que lo quiero de novio, ¿no? Sí. Te amo, Alejandro, de verdad, te amo. Sí. No nada personal, es sueños. A mí también Beyoncé. Estoy de acuerdo contigo. Yo soy más de Beyoncé. Natalie Portman. También. Bueno, dime. Primos es una peli que me saca de cualquier estado. De cualquier estado. Qué guay. Claro, es que igual hago spoilers, pero bueno, esto es el principio de la película. Esa relación que tienen entre primos, Sí. amigos, Sí. es tan lo que a veces necesitamos, Ujú. que Es creo verdad. que cuando estás mal y ves primos, Sí. te sientes como que eres uno más de ellos Es y que te verdad. están cuidando y apoyando. Es No sé, verdad, es como una sí. sensación de confort, de arropamiento. Ujú. Aparte la diversión, el humor. Primos es como mi... no sé. Qué guay. Sí, hace tiempo que no la veo, por cierto. ¿Sí? Mm. Mira, tienes plan para Sí. esta noche. Tengo el libro. El libro documental. Se te va a acumular cosas. Totalmente. Y dinos el hobby de Ana. ¿Cuál es tu hobby? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Cualquier cosa que sea manual. Ujú. Me encantan las manualidades. Mi madre tiene un vivero de plantas Ujú. y he aprendido de ella la parte de las plantitas, ¿no? Qué guay, me encanta. El plantar, replantar, matarlas porque las mato mucho, lo siento. Yo también. Hay plantas que me regalan y digo, no sé cómo hacer que sigan vivas. Pero todo lo que es plantas, porque es manual, manualidades del tipo que sea. Ahora me estoy haciendo un invernadero Ujú. de madera y cartoncitos, que es Mira. como si fuera, luego será como una lamparita, algo así. Acuarela, cerámica... O sea, ¿Sabes qué me está viniendo ahora a la memoria? a ver, ¿qué vamos a hacer? Otro documental. Ahora te voy a mandar otro documental. Te voy a mandar libro, peli, documental. Los documentales de Jonah Hinton. ¿La conoces? Ahora en no caigo. YouTube, pues es una chica sueca que vive en un bosque Mm. y además le encanta hacer manualidades. De hecho, se dedican a las joyas, con piedras y tienes que ver sus vídeos. Es súper guay. Definitivamente me voy a vivir al Jonah bosque. Hinton. Me voy a vivir al bosque. Y la descubrí en la pandemia, además. Ay, señor. Ya está, tengo faena. Tienes mucha faena. El libro, documental... Bueno, documental, son vídeos que ella cuelga. De unas- Pues estoy viendo mi sueño personal muy cercano. Te puede dar muchas ideas, Ana. Totalmente. Oye, muchísimas gracias, me lo he pasado muy bien, sobre todo porque creo que son temas que a mí me nutren y estoy segura de que la gente que los vea también, y creo que ayuda a, bueno, pues a recoger un poco la idea de lo que es ir a terapia y lo beneficioso que es, ¿no? Sea con diferentes terapias, sea cual sea la terapia, quiero decir, Exacto. pero creo que es algo que puede ayudar a mucha gente, así que muchísimas gracias, Ana, de corazón, de haber venido al podcast. A ti por prestarme esta opción de poder hablar y de poder explicar lo que es mi profesión y cómo la vivo yo, porque yo me considero representante de la psicología, profesión que amo, y me encanta poder expresar al resto de los oyentes, de quien nos escuche, los beneficios y que por favor lo prueben. Y si no les gusta su psicólogo, la terapia, que cambien. Igual que hacemos con los dentistas, por favor. Pues que prueben. Y nada, pues muchísimas gracias también a vosotros y a vosotras por llegar hasta el final del vídeo. Nos vemos en los siguientes podcasts. Adiós. Chao.